Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Quiero darles la bienvenida a este nuevo encuentro de charlas en sintonía. Este ciclo que dio lugar en este mes de junio. Ya recién estamos empezando y ojalá podamos continuar haciéndolo. Este ciclo en donde nos juntamos a conversar con distintas personalidades del ámbito sonoro, musical, terapéutico, de conexión, para que nos puedan acercar herramientas, para que nos muestren de qué manera trabajan con el sonido, cómo lo abordan, para así compartir esas herramientas con todas las personas para que podamos utilizar el sonido en nuestro día a día y alcanzar nuestro bienestar, nuestra armonía. Hoy tenemos una invitada maravillosa, ¿sí? Es una cantante extraordinaria y aparte es una persona que trabaja con el sonido desde un lugar muy genuino. Estoy hablando de Constanza Pérez García, que tuve el gusto de conocerla no hace mucho, o sea, hacía mucho que la seguía, pero tuve el gusto de conversar en vivo a través de la tecnología, pero en vivo, y la verdad que confirmó mis sospechas. Es una persona encantadora de nuestro país vecino Chile, así que siento que es una persona que nos puede transmitir muchísimas herramientas, sobre todo desde el lugar de donde ella aborda el sonido, el canto, el uso de la voz, bueno, y muchas otras cosas que seguramente nos va a estar compartiendo. Así que sin hacer demasiado larga la introducción, vamos a darle la entrada a Connie. A ver si andas por ahí. Te mando la invitación. Ahí voy. Ahí estamos. A ver si andamos por allí, Connie. A ver. Ahí Sí. está. Hola, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo Muchas estás? ¿Me oyes bien? Te oigo perfecto, como siempre. Súper. Como siempre se Ya. te oye muy bien. Ahí estoy No, ¿verdad? siguiendo el botón para escuchar mejor. Dime, Creo que ahí ya está. ¿vos oís bien? ¿Estás bien ahí con la tecnología? ¿Estamos todos bien? Sí. La tecnología ha sido mi dificultad siempre, pero ahora está funcionando súper. Bueno, fantástico. Primero que nada, gracias, muchas gracias por brindar este espacio, este momento. Gracias por compartir tus saberes, que ahora nos vas a contar un poquito. La verdad que estoy muy agradecido y muy feliz de tenerte acá. Hacía mucho tiempo, recién estaba diciendo eso, que descubrí tu voz a través del Instagram y bueno, tuve ahí el atrevimiento de contactarte y mis sospechas eran ciertas. Así que gracias por estar acá, así que bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme, por resonar con lo que estoy haciendo y por abrir esta oportunidad igual, porque yo sé de dónde lo estás haciendo. A raíz de la conversación que tuvimos, sé que todas estas charlas que estás compartiendo nacen del deseo genuino de poder llevar la terapia de sonidos o de poder dar a conocer esta disciplina a más personas. Uh-huh. En parte, y creo sobre todo, porque al vivenciarlo tú sabes los beneficios que puede tener, lo tremendamente nutritiva que puede ser esta disciplina. Yo desde mi parte, integrando aún más el canto, sé también el montón de beneficios que puede traer y lo muy grato que puede llegar a ser trabajar con las frecuencias, la voz, las vibraciones, la música desde un lugar de más conciencia. Así que gracias por facilitar estos espacios. Por favor, es mutuo, el agradecimiento es mutuo. Ahí, desde que empecé a promocionar estas charlas, me resonó mucho esa frase que decía Tesla, ¿no? De que si queremos conocer o comprender el origen del universo, tenemos que pensarlo Sí, en términos de vibración, frecuencia y energía, ¿no? Es un poco sí. esto que vos estabas contando. Realmente empezar a entender cómo funciona la vibración nos abre un panorama mucho más amplio del que tenemos conocimiento a Ujú. grandes rasgos. Así que, haciendo
pie a lo que estábamos diciendo, quiero empezar con esta pregunta que va a ser la pregunta inicial a todas las personas con las que voy a estar charlando, que es, ¿qué es el sonido para vos, Connie? ¿Y qué representa el sonido en tu vida, desde este punto de vista? Ya. Para mí, según lo que vengo vivenciando, comprendiendo, estudiando, pero sobre todo vivenciando, el sonido viene siendo un canal creador. Si lo pudiera resumir como bien sencillamente. Siento que es un espacio, es como si fuera el puente entre lo que todavía no es tangible y que está ahí esperando ser materializado, y entre la materia, entre lo que es palpable, lo que es concreto, ¿ya? En ese sentido, el sonido, justamente hoy día le decía a mi pareja, que también trabaja con la sonoterapia, es como la forma que tenemos de hackear un poco la Matrix o de hackear la realidad desde antes de que ésta comience a ser sólida, desde antes que esté como bien estructurada o bien solidificada. El sonido o la voz consciente, el canto consciente, te da la posibilidad de ir transformándote energéticamente según yo percibo y según lo que veo que perciben muchas personas que trabajan con el sonido, para desde ahí lo que se vaya encarnando en la materia sea de mejor calidad, o sea más nutritivo, o sea más sano, o sea más consciente. Eso básicamente. Podría hablar mucho, mucho más, pero te estoy sintetizando la respuesta. Clarísimo, hay mucha gente que tampoco puede como llegar a comprender cómo desde la frecuencia podemos trabajar la materia, Claro. ¿no? Y es así, la ecuación es exactamente así, desde la frecuencia trabajamos la materia y no desde la materia misma. Pero bueno, es un campo muy amplio para abarcarlo, pero vamos de a poquito, vamos de a poco, vamos metiéndonos de a poco. ¿Cómo llegaste, Connie, a trabajar con el sonido, trabajar desde el punto de vista, a usar el sonido desde el punto terapéutico, de conexión? Evidentemente sos una cantante sobresaliente, ¿sí? Por todo lo que podemos apreciar en tu canal, pero ¿en qué momento comenzaste a trabajar con el sonido desde este punto de vista? Ya. La verdad, yo siento que empecé a relacionarme con el canto, primeramente. Para llegar al sonido, primero fue a través de la voz, porque la voz es algo que viene conmigo desde que soy niña. Y siempre fui muy tímida y no la utilizaba por miedo a ser vista, etcétera, todo lo que pudiese despertar eso en los demás y por ende en mí misma. Sin embargo, en algún momento cuando entré a la universidad, empecé a conocer todo lo que eran las tradiciones ancestrales de carácter indígena, ¿ya? Comencé a darme cuenta de que habían pueblos originarios, pueblos ancestrales que sostenían una cosmovisión sumamente cercana a la tierra, donde la naturaleza era importante, donde la naturaleza era un ser vivo, etc. Y a raíz de eso, siento que se empezó a dar mucho el que yo comenzara a utilizar mi canto como una forma de comunicarme con la naturaleza. Cuando digo comunicarme, en un inicio no era para recibir una respuesta de la naturaleza, sino simplemente como una forma de rezar, para agradecer, para expresar en el fondo la gratitud que yo sentía al contemplar la belleza, ¿ya?, que me rodeaba. Y esa fue mi forma de conectar con el canto desde un lugar más consciente. Hasta que llegué a vivir a lo que es el sur de Chile, en un pueblo llamado Pucón. Y acá conocí nuevas personas que estaban involucradas en lo que era el uso del sonido, ya no solo del canto, el uso del sonido desde un lugar sanador. Conocí los cuencos de cuarzo, el didgeridoo, el tambor chamánico, las sonajas, que eran instrumentos que no estaban en mi realidad. Yo no tenía idea que existían, nunca supe que existía la sonoterapia, nada de eso, como criada de manera muy convencional, ¿ya? Y dentro de todo en un lugar que igual no era la ciudad, sino más cerca de
como una entre urbe y ruralidad, ¿ya? Por lo tanto, esto no estaba en mi realidad. Y cuando conocí la sonoterapia, se abrió el espacio de empezar a comprender el canto ya no solo como el verbo o la palabra que tú puedes llegar a cantar o a ejecutar, o solo lo estético, o incluso solo el lado de la liberación emocional, sino que también se abrió el canto como un entendimiento de la vibración, ya del manejo vibracional, donde además coincidió con que en mi vida aparecieron todo lo que fue ceremonias de plantas sagradas, que me ayudaron a comprender aún más lo que había detrás como del velo, si se quiere decir, que lo tangible o la realidad del día a día no era lo único, que uno podía conectar con otros planos de conciencia. Yo creo que esas dos cosas, la aparición de la sonoterapia, más lo que fue entender la realidad como distintas capas dimensionales, si se quiere decir, fue lo que abrió el canto a ser trabajado desde un lugar mucho más profundo, ¿ya? Bien. Un lugar donde un canto, una melodía, por ejemplo, podía perfectamente servirte como una llave para conectar con cierto estado de conciencia, o donde el canto te podía servir para conectar con algún ancestro y recibir algún mensaje, o para liberar o transformar alguna situación traumática que hayas vivido. Me empezó a pasar que la voz ya no solo se desarrollaba desde un lugar, sino que las posibilidades eran muchas. Y esto se profundizó muchísimo más cuando comencé a hacer atenciones terapéuticas individuales, en las cuales pude comenzar a poner en práctica las cosas que venía también trabajando conmigo, que yo ya veía que resultaban, y que veía que resultaban en otros. Sí. Y al aplicarlas en terapia, eran así, pero tremendos los resultados. Bien. Impresionante todo lo que nos contás. Justamente se me venía una pregunta. ¿Esto lo fuiste descubriendo de manera intuitiva? ¿Tuviste alguna guía? ¿O fue una exploración personal propia, valga la redundancia, que fuiste buscando, fuiste probando, a ver qué funcionaba, a ver qué no? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo llegaste ahí? Yo creo que sobre todo ha sido una exploración propia. Ah, bien. Obviamente después cada vez se fue profesionalizando más, sobre todo cuando entré a estudiar la terapia de sonidos ya de manera formal, Sí. en la escuela de mi compañero. Ahí como que entendí toda la parte más de los conceptos teóricos, toda la parte funcional o más científica de por qué sucedía lo que sucedía. Que ya lo Pero estabas trabajando. lo estaba trabajando, claro, pero no lo había estudiado académicamente. Perdón, te pisé. Decías. Ah, que lo estaba trabajando, pero no lo había estudiado académicamente. Era Claro. intuitivo. Claro. Y eso académico venía de alguna manera a reafirmar o a confirmar lo que vos ya venías trabajando de manera intuitiva. Genial. Sí. Genial. Sí. Igual yo soy una persona como que disfruta mucho de reflexionar y de indagar y de investigar y de explorar, etcétera. Entonces, eso siento que me dio la posibilidad de no quedarme como en un espacio de esperar a que de afuera me dijeran lo que tenía que hacer o cómo funcionaba esto, sino que nació el llamado interno de ¿y qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto otro? Empezar a hilar conceptos, seguir la intuición, las ideas, a lo mejor si mezclo esto con esto, puede que, y darle espacio a esa voz interna, y al ponerla en práctica conmigo, ver qué resultaba, y luego al ponerla en práctica con otras personas, ver que resultaba igual. ¿Ya? Como que los efectos no eran algo que se originara solo en mi cabeza, como, ya, esto va a dar esto, sino que en la práctica sucedía. Y la misma práctica también me fue nutriendo, porque a veces comenzaba haciendo alguna cosa, pero el curso natural de un proceso terapéutico va abriendo otras. Entonces,
iban apareciendo nuevas técnicas, nuevas dinámicas, nuevos ejercicios y formas en los que el canto terapéutico podía ser aplicado. Bien. Cuando hablas de canto terapéutico, ¿a qué te referís específicamente? ¿A qué le llamas vos canto terapéutico? Cuando hablo de canto terapéutico, yo me refiero a un canto que no busca ser estéticamente o técnicamente excelente. No ese es el principio o lo que uno busca no es convertirse en un cantante profesional, ni en un cantante que sea reconocido por una voz prodigiosa, no es el fin que tu canto sea agradable para los demás, solo en un sentido de show, ¿ya? O de espectáculo, o de arte incluso. Cuando hablo de canto terapéutico, hablo de que, sobre todo, tú puedas utilizar tu voz y tu canto para que a ti te haga bien, como un espacio para generar bienestar. Esto entendiendo que tu voz está vibrando y que al vibrar, obviamente hace vibrar tu cuerpo. Y por lo tanto, mueve todo lo que está ahí, que de repente está bien porque está quieto, pero que en el momento en que lo movemos, nos damos cuenta de que no estaba tan bien, que tenía esta cosita acá, parece que está guardada hace rato, y como estaba quieta no la había visto, ya, apareció, ¿ok? En el fondo es tu canto como una herramienta de bienestar para ti, para que te puedas escuchar a ti misma, para que puedas aprender a expresarte, a poner límites, a ser creativa o, no sé, a trabajar la responsabilidad, considerando que la comunicación tiene mucho que ver con la responsabilidad. Tamañas palabras estás nombrando. Sí. Tamañas palabras. Es súper importante todo lo que estás mencionando. Primero porque el movimiento genera mucha incomodidad, aparentemente, en las personas. Sobre todo, tal vez, desde mi humilde mirada en la actualidad, ¿no? Cada vez estamos más quietos, más cómodos, sin la necesidad de ir a buscar casi nada, porque hoy todo llega en bandeja casi, y vos exactamente nos estás contando lo contrario. Te has puesto, digamos, te has arremangado los pantalones o las faldas o el buzo y te has metido de lleno en ese río de exploración personal, a ver qué te pasa. Entonces, Claro. primero que es algo muy valiente de hacer con uno mismo, y después que conlleva mucha responsabilidad con lo que eso va a mover, ¿no? Sí. Por eso se me venía también preguntarte, cuando vos empezás a movilizar todo eso, y ahí por ahí es una pregunta muy personal, pero lo podés trasladar al trabajo que haces desde lo terapéutico también. Cuando una persona o vos misma empezás a movilizar todo eso, desde la vibración, ¿cómo lo seguís conduciendo para que eso pueda llegar, si es que llega a algún lado, ¿sí? En algo que no sea tan desestructurador para la persona o para vos misma? ¿Cómo le das, Ya. sí, cómo lo enmarcás a ese trabajo? Mira, creo que hay varias maneras en las que uno puede ir abordando un proceso terapéutico para que no sea tan difícil. Venga. Desde mi lugar particular, pienso que una de las cosas que más ha servido, tanto conmigo misma como sosteniendo a otros, es la compasión, primero. Comprender que uno está entrando en un proceso terapéutico donde está desestructurando un montón de formas de ser que vienen ancladas hace años y que no se puede pretender resolverlas de un día para otro. Y que ser duro contigo mismo o contigo misma lo único que va a desencadenar es más sufrimiento, ¿ya? E incluso si eres duro contigo mismo o dura contigo misma, entender que no vuelvas a ser duro y que digas, hoy fui duro conmigo mismo, no, qué mal, y otra vez caes en la rueda, porque eso es típico, ¿ya? Como que uno sin querer se pisa el zapato una y otra vez, sino que puedas empezar a tomar perspectiva de tu historia de vida y darte cuenta que estás en un pedacito así de toda esta línea, ¿ya? De toda esta línea de lo que viene siendo tu vida. Por lo tanto, es primera vez que
te estás haciendo cargo de un proceso terapéutico, es primera vez que te estás haciendo consciente de los dolores que tienes, es primera vez que estás abordando esto con tanta profundidad, quizás eres el primero de tu familia que lo está haciendo, no seas tan duro contigo mismo. Eso es lo primero, ¿ya? Otra cosa que me ha servido también es comprender de cierta manera que las cosas no son lineales. Hay arribas y abajos. O sea, por mucho que tú empieces un proceso y vayas súper bien, puedes volver a retroceder, puedes caer, puedes sentir que no has avanzado nada, etcétera, pero mantente haciéndolo. Sé constante. Ejemplo, mantuve, ya te lo voy a llevar a otra cosa más práctica, más aterrizada que no es el canto. Soy sedentaria, hago ejercicio o me propongo hacer ejercicio 3 veces a la semana, ¿ya? Tal vez la primera semana súper bien, pero la segunda semana un desastre, porque toda mi vida he sido sedentaria, no puedo pretender que de una decisión, solo por una decisión, sea tan fácil implementar lo nuevo. Si esa segunda semana no hice ejercicio, retomo la tercera semana, pero no pienso que por no hacerlo soy una fracasada y dejo de intentarlo, porque eso también pasa mucho, yo lo he visto mucho en mí y lo he visto mucho en otras personas, el ponerse metas que son difíciles de alcanzar y al final lo único que consigues es mantenerte donde mismo, en vez de empezar a escucharte y a pulsar esos cambios de una manera que sea más orgánica y más natural para ti. A veces es difícil porque hay personas, y me incluyo, habemos, que somos bastante tosudas y tercas, muy llevadas a nuestra idea, como es así, y es así, y es así, y nos cuesta salir de esa programación que hemos tenido siempre. Sí. Pero a porrazos, o sea, si no lo aprendes de forma amorosa, lo vas a aprender a porrazos igual, ¿ya? Entonces mejor lo aprendes más suave. Esa es la recomendación. No, es interesante lo que decís de mantenerte en movimiento, ¿no? De mantener el movimiento, de mantenerte activo, activa, haciendo aquello que incluso te cuesta. Es preferible poco a poquito que de un solo tirón, en donde por ahí el movimiento es tan brusco que te lleva a renunciar muchas veces, ¿no? Sí, y en eso, comenzar con lo que sea alcanzable para ti. No empezar con lo más difícil. Si, por ejemplo, eres sedentario y no puedes mantener una rutina de 1 hora a la semana, empieza tal vez bailando o simplemente estirando el cuerpo, pero empieza por algo, por lo que más disfrutes, que no sea solo rigor, porque a veces cuando es solo rigor es más difícil. Hay gente que a punta de rigor lo logra. Mi admiración y mis respetos por esas personas. Pero habemos personas a las que el rigor se nos puede hacer más difícil y se nos hace mucho más fácil entrar en un proceso cuando va de la mano del goce, ¿ya? Y desde ahí voy abriendo el espacio a una disciplina quizás que es más estructurada o más constante, o que siempre se tiene que mantener organizada de la misma manera, etcétera. O puede que no, y que me dé cuenta que disfruto mucho más desde otro lugar y llego al mismo beneficio. Totalmente. Es muy importante entonces la escucha con uno mismo, con una misma. Sí, y eso es parte fundamental de la comunicación. Claro, porque ahí también va compartiendo la gente comentarios, ¿no? Que tienen que ver con comprender el proceso de cada uno, pone aquí Merceja, y es un poco esto, para saber cuál es el proceso de cada uno tiene que escucharse, saber qué lo presiona más, qué lo presiona menos, cuáles son las cosas que se le hacen más fáciles, para poder dar esos pequeños pasos. Me encanta, Connie. En ese sentido, solo quería añadir que en ese sentido el acompañamiento terapéutico o el rol del terapeuta es poder mostrarte opciones o acompañarte para que tú aprendas a escucharte a ti mismo, no darte las respuestas. Totalmente. ¿Ya? Yo siempre digo en las sesiones, yo te doy visiones, ya te puedo dar visiones, te puedo ir mostrando ideas, etcétera, pero esto tú lo tienes que pasar por ti y ver
¿qué te hace sentido de acá? Y escucharte a ti mismo o a ti misma. Por eso me gusta tanto el tema del canto, porque muchas veces lo que sucede es que la persona entra en un estado meditativo tan profundo que es como parecido a estar soñando, pero estando despierto, en el que te van llegando las respuestas sin que yo te las diga, sino solo porque yo te acompañe a través de los sonidos, o del movimiento corporal, o de la respiración, o de la visualización. De cualquier forma se te llevó a un estado en el que se apagan los estímulos y puedes escucharte a ti de manera más clara. Eso. Fantástico. Connie, para la gente que no conoce nada acerca del sonido, y todos hemos estado ahí en algún momento, ¿de qué manera se pueden acercar a este trabajo con el sonido? ¿Cuál sería una manera, no sé si fácil, pero amena o cotidiana para poder acercarse a empezar a trabajar con el sonido? Ya. ¿Qué viene? Formas yo creo que pueden haber varias. Uh-huh. Tú tienes que ir buscando cuál es la que te resuena más, pero así como al voleo, se me ocurren algunas, como por ejemplo, podrías hacerte una lista de canciones que a ti te conmuevan mucho. Ajá. Y empezar a cantar estas canciones poniendo atención en cómo te sientes cuando las cantas. Ejemplo, hago mi lista de canciones para cuando, o de canciones que me dan alegría. Hago mi lista de canciones que me dan tristeza, hago mi lista de canciones que me dan energía, etc. Entonces, quizás cuando yo estoy triste, agarro una de las canciones que me dan alegría y me mantengo cantándola un cierto rato y veo cómo reacciono cuando hago esto. Cambio mi estado de ánimo, me doy cuenta que me siento peor. Tal vez me pasa que en vez de alegrarme al escuchar una canción feliz, me siento más triste porque noto más la brecha. Y tal vez me hace mejor escuchar una canción triste porque resueno y puedo liberar mi emoción y ahí ya estoy feliz. No para todos va a funcionar todo de la misma manera y por eso es súper importante autoconocerse. Esto como no sé, toma esta técnica que te va a sanar y bla, bla, bla. Yo no soy tan partícipe, creo que capaz que alguna pueda funcionar igual para todos, puede que sí, no, tampoco puedo negarlo con certeza, pero no para todos todo funciona igual. Pasa con la misma sonoterapia. Hay veces en que tú sabes que, no sé, un cuenco de cuarzo va a elevar a las personas a un estado de conexión espiritual, pero tal vez de los 20 que asistieron a una sonoterapia, uno sintió que lo pasó del terror porque lo llevaba a ver su sombra, etcétera, y no lo recibió de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente, cada uno es una particularidad, entonces la interacción de tu canto o de un instrumento contigo nunca va a ser igual a la de otro. No hay una fórmula 100% estática, ¿ya? O rígida. Entonces, creo que esa sería una buena manera. Otra manera, que a mí me gusta muchísimo y siempre la utilizo en las sesiones, es que puedas unir la voz al cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Partamos por la base de que la voz y el cuerpo están unidos. Yo no puedo cantar sin que vibre mi cuerpo, no es como que los tenga que unir, ya están unidos. Pero cuando hablo de unir la voz al cuerpo, es al hecho de que yo pueda tal vez empezar a respirar, comenzar respirando, para llevar la conciencia al presente, y una vez que estoy más anclada en este presente y no tanto en el pensamiento, comienzo a sentir mi cuerpo en qué lugar tiene dolores o en qué lugar está rígido, o simplemente empiezo a mover mi cuerpo de forma libre y el mismo movimiento me va a ir revelando qué partes de mi cuerpo están tensionadas. Desde este lugar yo puedo ir liberando la voz. Ejemplo, ¿qué pasa cuando elevo mis brazos? Canto de la misma manera que cuando acerco mi pelvis al suelo, por ejemplo. Canto de la misma manera cuando me elevo hacia el cielo que cuando estoy recostada en el piso. Lo que te vas a dar cuenta probablemente es que no es así, ¿ya? Si yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo te puedo contar que en general cuando trabajo más con los brazos o los llevo hacia arriba,
el canto como que naturalmente tiende a ir hacia tonos medios y agudos. Ujú. Ah, en cambio, cuando llevo la matriz, la pelvis, la cadera hacia el suelo, generalmente mi voz se tiende a volver más grave. Ah, más cantos que vienen como desde lo ancestral, Ujú. desde muy profundo, ¿ya? Eso me sucede a mí, a lo mejor a otra persona no, pero si no te das la instancia de explorarlo, no lo vas a saber. Siempre es muy importante ese espacio de explorar, por sobre todas las cosas, con uno mismo, con una misma, Sí, de escucharte, ¿no? Podríamos decir, de escucharte en profundidad, de tratar de no juzgarte sí, en lo que estás haciendo, de tratar, por lo menos, sí. eh, y ver qué sucede, ¿no? Y ver qué va pasando. Sí, sabes que respecto a eso, una anécdota pequeñita. Yo siempre Sí. fui muy buena en el colegio con las calificaciones, siempre me Ah, ganaba los primeros lugares, etcétera. Como que memorizaba todo lo que me tenía que memorizar, aprender y súper, ¿ya? Y me acuerdo que cargaba un poco con esa imagen de la niña perfecta, la niña que aprende todo y lo hace todo bien, sí. ¿ya? Y cuando llegué a la universidad, que fue en otra ciudad, otro contexto, conocí otras personas, otras formas de ser que estaban muy lejanas a lo que yo conocía en mi burbuja o en mi núcleo de vida, me acuerdo que una vez dije, en estos ataques impulsivos, nunca más voy a aprender leyendo un libro ni estudiando. De ahora en adelante yo voy a aprender haciendo, Wow. ¿ya? Ahora, obviamente que leer un libro y aprender de otros es genial. De hecho, en algún momento me polaricé al otro lado. Uno que es medio intenso o media intensa, a veces se polariza como a la otra parte, pero a lo que voy es que el hacer forma parte esencial del aprendizaje, porque es la manera en la que el aprendizaje puede quedar anclado y puedes ver si realmente es así como te están enseñando o no. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y es también eh, esta cuestión de pasarlo por el cuerpo, ¿no? Que ha quedado bastante relegado en las sociedades modernas. Siempre vamos a buscar afuera el conocimiento, ¿no? Sí, Y tal sobre cual. este tipo de prácticas en donde realmente uno hace una búsqueda profunda de tratar de percibir dónde está resonando, dónde hay alguna dolencia, es súper importante poner el cuerpo en el hacer, ¿no? Y, y no tanto en ver qué técnica me sirve para, ¿no? Esto que recién comentabas puede incluso ser algo muy simple lo que uno puede hacer, de incluso cantar en la ducha y ver qué sucede en ese momento, ¿no? Si Sí. me pongo triste, si me pongo contento, es súper interesante. Entonces, te quiero pedir un pequeño favor, si vos podés compartirnos una pequeña práctica, algo fácil que podamos hacer después de que concluya esta charla en vivo, para que la gente se lleve una herramienta. ¿Qué podrías compartirle a la gente? Y de paso te escuchamos cantar un poquito. Súper. Bueno, los voy a invitar a cerrar sus ojos un poquito. Venga. Vamos a llevar nuestra atención hacia la respiración, observando, sintiendo cómo ingresa el aire, expandiendo nuestro cuerpo y cómo se relaja nuestro mismo cuerpo al exhalar. Solo me concentro en eso, en respirar, haciendo más espacio en mi interior. Y desde este lugar
lugar voy a llevar mi conciencia hacia la parte baja de mi cuerpo, cerca de mi pelvis, de mis piernas. Y voy a escuchar, a imaginar y escuchar un sonido grave que comienza a nacer desde esta parte de mi cuerpo. Un sonido grave que hace vibrar la parte baja de mi cuerpo. Y cuando lo sienta lo voy a vocalizar en voz alta. Voy a quedar ahí observando mientras emito este sonido, cómo se percibe mi cuerpo, mi ser. Y de a poco voy a ir elevando este sonido a través de todo el centro de mi cuerpo, de toda mi columna, observando cómo va cambiando el lugar donde siento la vibración a medida que el sonido se va volviendo más agudo. Yo no lo voy a hacer para que ustedes se puedan escuchar. Una vez más, esta vez sí los voy a acompañar por si quieren reforzar cómo se hace el ejercicio. Inhalamos. Repito un par de veces más, observando cómo me siento. Y de a poquito cuando sienta voy a ir regresando. Wow, ¿Cómo estás? estoy súper, estoy muy enérgico. Es un ejercicio muy sencillo, esto es como de lo más sencillo que puedes hacer, y lo hicimos poquito tiempo. Pero si tú te mantienes haciendo esto más minutos, después de unas cuantas veces de repetirlo, vas a notar primero que tu voz se siente más limpia.
ya no está como tan porosa ni tan quebrada porque va encontrando su punto de encaje. 2, vas a sentir que la mente se empieza a despejar y que estás más presente en el cuerpo, estás como más limpio también, más anclado. Y 3, puedes entrar en un estado más meditativo, de más calma, donde fácilmente después te vas a sentir como sin tanto estímulo. Ahora bien, no es lo mismo cantar desde grave a agudo que cantar desde agudo a grave. Cuando yo parto grave, primero si me quedo haciendo el sonido grave varias veces, voy a sintonizar con un espacio de calma, porque sabemos que las frecuencias graves nos llevan a la relajación. Desde ahí voy a ir subiendo, elevando mi voz, activando un poco más y estableciendo esa conexión de subir la energía hacia el cielo. Incluso podría subir esta energía para producir la claridad de pensamiento, por ejemplo. Claro. Si lo hiciera al revés, si parto desde lo agudo, yo parto más desde un espacio de estímulo, porque los sonidos agudos estimulan, que me puede tal vez servir para disolver más rápido, o no sé si más rápido, pero darme cuenta de manera más evidente el tema del ruido mental, y desde ahí voy a ir bajando hacia la tierra, llevándome hacia ese espacio de calma paulatino, enraizando la energía, en vez de activándome, dejándome en relajo. Súper, súper interesante. Muy simple, pero muy rápido podés percibir cómo tu cuerpo se empieza a transformar. A nivel físico, estoy sudando. Y es un escáner, o sea, cuando tú haces esta subida o esta bajada, tú vas viendo qué partes de tu cuerpo quizás, uy, me pasó por acá por el corazón y sentí como apretado, una angustia, parece que tengo pena guardada de, no sé, este evento, ya tengo que trabajar esta zona de mi cuerpo. Desde ejercicios tan simples, se puede partir a abrir todo lo que es un proceso de autoindagación. Si tu voluntad está, es como que las herramientas no son tan complejas en realidad. Eso es algo que empieza a ser un punto en común en estas charlas que estamos teniendo. Las herramientas son sumamente simples, pero requieren de voluntad, de escucha, de presencia y de estar activo, activa en ese hacer, ¿no? O en ese quehacer. Implica de mucho por un lado, pero realmente de poco por otro. Implica un compromiso. Sí, hace un tiempo leía una vez un chico que publicaba como una historia, y esta historia trataba acerca de alguien que que recibía unas enseñanzas de un maestro, ¿ya? Enseñanzas súper sencillas, él había viajado a buscar a este maestro y todo, y cuando recibe las enseñanzas queda como, ¿pero estas son las enseñanzas? Ya, y queda mucho tiempo practicándolas, y después cuando el maestro vuelve, le enseña otras cosas más complejas, y este chico piensa, ya, estas sí son las que vale la pena, y el maestro le dice, cuando vuelva, te voy a enseñar unas aún más complejas. Y el chico expectante, y cuando el maestro vuelve por tercera vez, le enseña las mismas de la primera vez. ¿Ya? Las mismas. Porque en el fondo es el nivel de profundidad con el que tú entras en la práctica, lo que te puede llevar a veces lo más simple, es lo que tiene más potencial, y como que vivimos inventando técnicas complejas, cada vez más raras, etcétera, que me encantan también, no tengo nada contra ellas, las amo, pero en lo sencillo también hay mucho potencial. No es necesario rebuscarnos tanto. Connie, antes de irnos, quiero que, si tenés ganas, nos compartas un poquito de ese canto de lenguas muertas que vos me compartiste la otra vez. Primero, si nos podés contar brevemente qué son las lenguas muertas y si nos compartís un pequeño canto. Ya. Cuando hablamos de lenguas muertas, hablamos de lenguas que existieron alguna vez y que hoy en día ya no están vigentes. ¿Ya? A mí me gusta mucho y me llama mucho la atención el tema de las lenguas muertas por lo mismo, porque tienen una historia, etcétera. Como que arrastran un peso, algo ancestral, que hoy día tal vez no está tan presente. Y a raíz de eso
si bien yo no he estudiado lenguas muertas, sí me surgió el deseo de qué pasa si yo empiezo a abrir mis propias maneras de cantar, si empiezo a inventar mis propias sílabas, mis propias palabras, etcétera, y no me limito por si las palabras existen o no, si tienen un sentido o no, simplemente dejo que fluyan los fonemas que quieren fluir, como si fuera mi propia lengua muerta, por decirlo de alguna manera, o mi propia lengua antigua. Y desde ahí se abren muchos de los cantos que yo hago. Así que ahora les voy a compartir uno, ¿ya? Pueden cerrar sus ojitos también si quieren. Y nos damos este espacio de escucha para recibir este canto. En apertura. Que dice así. Imananye tanai nanai taniwe Imanyanye Imanai nai nanai nanai nani nari Sinai narayale Naimukani Elaini Anoye Ilainaye Ilairu Muchas gracias, Connie, por compartir tu voz, por llenarnos de energía a través de tu canto. Gracias por tu generosidad, por estar en este camino del sonido, vibrando alto y bonito, acompañando a otras personas a encontrar su propia voz y a vibrar en resonancia con la madre naturaleza. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Sigan a Connie en su cuenta de Instagram, van a encontrar muchos cantos hermosos y todo lo que ella hace con la sonoterapia. Ahí vamos a dejar las redes de Connie colgaditas para que la puedan seguir. Gracias a la gente que se conectó, estoy así en este estado de que no quiero agregar nada más. Gracias a todos los que pasaron, gracias a los que van a ver este video después. Gracias, Connie. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Ahí cualquier duda me escriben.
Y sobre todo gracias a ti, Leo, por facilitar este espacio nuevamente. Esperamos ahí que la medicina del sonido y el conocimiento de este espacio también llegue cada vez a más personas, para que nos demos cuenta que las herramientas están en nosotros. Que así sea. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves con más charlas en sintonía. Gracias, Cone. Buenas noches. Adiós. Chao, chao. Buenas Adiós. noches. Buenas Chao, noches. chao.